Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta conferencia donde profundizaremos el contenido del principio divino y su aplicación a la vida diaria. Yo soy David, empecemos. Quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuán lejos pueden llegar las consecuencias de tus decisiones? He tomado varios titulares que realmente nos han llamado la atención y vamos a leer alguno de ellos. Un titular dice: en menos de una semana, el conflicto palestino-israelí escaló drásticamente y de forma violenta. Otro titular menciona: es la situación más grave que se vive en años, y la Organización de las Naciones Unidas teme por una guerra a gran escala. Otro titular: los cristianos palestinos, que representan el 1% de la población, señalan que para muchos la única opción es migrar, abandonar su nación. Y finalmente, este titular que nos llamó mucho la atención: si el conflicto no se resuelve, no van a quedar cristianos en la tierra donde nació Cristo. Este encabezado, en especial, muestra una realidad del cristianismo en Medio Oriente, la tierra que vio a Jesucristo nacer. En sí es una realidad mundial. Hoy en día vivimos en un mundo donde no se ha establecido el reino de los cielos. Y en esta conferencia vamos a comprender por qué. El título de la conferencia es Jesucristo y Juan Bautista. Así que vamos a regresar en el pasado, unos 2500 años, cuando Malaquías profetizó sobre el regreso del profeta Elías antes de que llegue el Mesías. En Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Después de esto apareció Jesucristo, sin que el pueblo judío pueda ver el regreso de Elías. ¿Qué sucedió? Jesús testificó que Juan Bautista era Elías. Sin embargo, Juan Bautista negó ser Elías, y esto generó una gran confusión. Leamos Mateo 11:14, palabras de Jesús. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que ha de venir. A lo que respondió Juan Bautista en Juan 1:21. Y le preguntaron: ¿y qué? ¿Eres tú Elías? Y él respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Y él respondió: no. Esto generó una gran confusión en el pueblo judío. Tenemos la afirmación de que Jesús menciona que Juan Bautista es Elías y Juan Bautista niega ser Elías. A partir de la negación de Juan Bautista, la gente siguió sin creer en que Jesús era el Mesías y terminaron rechazándolo. Finalmente, esto tuvo una gran consecuencia, que fue la crucifixión de Jesucristo. Así que debemos comprender cuál era la creencia del pueblo judío con respecto al regreso de Elías. Durante el periodo del Reino Unido, el rey Salomón estuvo a cargo de la construcción del templo. El templo tenía el ideal de restaurar la fe del pueblo, ya que representaba al Mesías en un nivel de imagen. Sin embargo, Salomón cayó en la lujuria con sus esposas y esto terminó por alejarlo de Dios. Debido a la corrupción de Salomón, esto caracterizó la invasión de Satanás, impidiendo que se estableciera el ideal del templo. Así que después de la muerte de Salomón, el Reino Unido de Israel se dividió en norte de Israel y sur de Judá. Así que era necesario establecer un nuevo ideal del templo para preparar al pueblo judío y ellos puedan recibir al Mesías. Es por eso que Dios llevó a cabo la providencia de separar al pueblo judío de Satanás a través de enviar 4 profetas mayores y 12 profetas menores, dentro de los cuales estaba Elías. Leamos Mateo 17, 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué? Pues, dicen los escribas, que es necesario que Elías venga primero. Respondió Jesús, les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. El pueblo judío tenía fe en las profecías de las Escrituras, anhelando fervientemente el advenimiento del Mesías, con la esperanza de que Elías regresara primero de la misma manera que ascendió al cielo. Podemos entender que es la misma actitud que hoy en día tienen los cristianos con respecto al regreso a la segunda llegada de Jesucristo, del Mesías, esperándolo desde las nubes. Comprendamos entonces cuál fue la dirección elegida por el pueblo judío. ¿Qué palabras creería el pueblo judío? Las palabras de Jesús, donde él menciona que Elías es Juan Bautista, o las palabras de Juan Bautista, el cual niega ser Elías. Leamos Juan 7:52. Y ellos respondieron y le dijeron: ¿también tú eres de Galilea? Examinad y veréis que de Galilea no se ha levantado ningún profeta. El pueblo judío estaba rechazando a Jesús, mencionando de que de Galilea no surgió ningún profeta. Juan 14:9-10. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo decís, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que está en mí, Él es el que las obra. Estas son palabras de Jesucristo haciendo referencia de quién era Él, mostrando su autoridad como Mesías. Mateo 12:6-8. Porque yo os digo, de aquí hay uno que es más grande que el templo. Jesús está haciendo referencia de que Él es más grande que el templo. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, y Él mismo se hacía llamar como el Señor del día de reposo. Leamos Mateo 12:24. Él no expulsa demonios sino por medio de Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces el pueblo judío, escuchando todas esas cosas, ellos se sentían realmente ofendidos. Y es por eso que ellos mencionaban que Jesús era el príncipe de los demonios. Mateo 21:31. En verdad os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Estas son declaraciones fuertes que hacía Jesús al pueblo judío, a los fariseos, en donde él mencionaba que aún las rameras, prostitutas, iban a ir delante del pueblo judío, de los fariseos y de los escribas. En Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. También son declaraciones fuertes. Imagínense si ustedes hubieran vivido en esa época y escuchan decir a un líder religioso estas palabras, que si realmente yo quiero ser su discípulo, debo aborrecer a mi madre, a mi padre, a mi esposa, a mis hijos, para ser digno de ser su discípulo. Entonces era un estándar muy elevado de fe que pedía Jesucristo. Pero nosotros debemos comprender que estas palabras no las tenía que decir él mismo. Estas palabras deberían haber salido de la boca de Juan Bautista. Él debería haber dicho que Jesús es el camino, la verdad, la vida. Que Jesús es el Señor del día de reposo. Él tenía que decir que no somos dignos ni siquiera de ser sus discípulos si no tenemos este estándar. Pero debido al fracaso de Juan Bautista, Jesús tenía que dar testimonio de sí mismo. Y esto hacía que realmente él pierda credibilidad. Entonces, podemos concluir, ¿cómo era visto Jesús por el pueblo judío? Lo veían como una persona pobre, ignorante de la palabra de Dios, blasfemador, bárbaro, inmoral. ¿Y cómo el pueblo judío veía entonces a Juan Bautista? Leamos Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada, y Elizabeth, tu mujer, dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Así que para el nacimiento de Juan Bautista había una profecía
había un ángel que revelaba esta profecía y sucedieron milagros. Así que Juan Bautista era una persona esperada por el pueblo judío. En Juan 1, 19 al 20 leemos: y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Y confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Levitas y sacerdotes creían que quizás Juan Bautista podría ser el Cristo. Esa era la visión y la expectativa que el pueblo judío tenía sobre Juan Bautista. Podemos concluir cómo era visto Juan Bautista por el pueblo judío. Era una persona que provenía de una buena familia. Pasaron muchos milagros alrededor de la vida de Juan Bautista. Él, con su vida en el desierto, mostraba una vida ejemplar de fe. Y finalmente el pueblo judío creía: quizás él es el Mesías. Tenemos que preguntarnos: ¿qué hubiéramos hecho nosotros en ese tiempo? Nosotros, ¿a quién habríamos creído? ¿Las palabras de Jesús o las palabras de Juan el Bautista? Jesús no era aceptable a los ojos del pueblo judío. Creer en Juan Bautista realmente era lo más fácil. Analicemos entonces ahora la incredulidad de Juan el Bautista. ¿Por qué él negó ser Elías? El pueblo judío tenía mucho respeto a Juan Bautista. Si Juan hubiera confirmado las palabras de Jesús acerca de que él era Elías, la gente habría creído y se habría unido a Jesús. Podemos ver en la gráfica: si el pueblo judío, que ha sido preparado para recibir a Juan Bautista con los milagros y las señales, el pueblo se unió a Juan Bautista. Y si Juan Bautista se hubiera unido a Jesús, entonces todo el pueblo judío finalmente se hubiera unido al Mesías. Y Jesús, siendo uno con Dios, hubiera llevado a cabo la providencia de la restauración, estableciendo en su tiempo el reino de los cielos, aquí en la tierra. Realmente esto hubiera sido el deseo profundo, y era el deseo profundo de Dios. Y hoy en día, imagínense, hubiéramos tenido un mundo diferente. Hoy en día viviríamos en el reino de los cielos, aquí en la tierra y en el cielo. Pero lastimosamente esto no fue una realidad. Debido a su ignorancia de la providencia de Dios, Juan el Bautista negó ser Elías. Esta fue la razón principal por la que el pueblo judío no aceptó a Jesús. El pueblo judío estaba unido a Juan Bautista, pero Juan Bautista no estaba unido a Jesús, el Mesías. ¿Por qué Juan Bautista no creía en Jesús? Leamos Mateo 3:11. Y yo en verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de tomar. Él te bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Estas eran las palabras de Juan Bautista al pueblo judío. Él realmente estaba preparándose para recibir al Mesías. Y leemos Juan 1:32 al 34. Y Juan testificó diciendo: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y posarse sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre el cual veis que el Espíritu desciende y descansa sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y he visto y he testificado que este es el Hijo de Dios. Entonces Juan Bautista recibió la revelación que él, el que venía después de él, el Mesías, iba a bautizar con fuego. Y él ve esta profecía hacerse realidad cuando una paloma desciende y se posa ante Jesús. Entonces en ese momento él, con la inspiración, reconoce que esa persona, Jesús, era el Mesías. Pero en las palabras que él dice: yo no lo conocía, porque Juan Bautista era un familiar lejano de Jesús. Así que Juan Bautista conocía ya de antemano a Jesucristo, pero él no sabía que ese personaje era el Mesías. Así que Juan Bautista tenía un propio punto de vista acerca de Jesús. Él tenía sus conceptos. Como muchos de nosotros hemos tenido conceptos hacia muchas personas, él los tenía. Y así que este concepto propio, este punto de vista propio,
estaba chocando con el punto de vista de Dios. Si leemos, ahora vamos a analizar. Juan el Bautista tenía que declarar que él era Elías, pero lastimosamente sabemos que él no lo hizo. Comprendamos entonces cuál fue la misión de Juan el Bautista. Lucas 1, 75 y 76. Y tú, oh niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos. Estas eran profecías que hablaban acerca de la misión de Juan el Bautista. Podemos entender entonces que Juan Bautista debía testificar acerca de Jesús. Juan el Bautista debía conectar a las personas con Jesús. Juan el Bautista debería ser el primer discípulo de Jesús. Y finalmente, Juan el Bautista debería evangelizar junto a Jesús. Pero si leemos Juan 3:30, él menciona, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Aquí realmente podemos ver dos caminos separados. Si Juan el Bautista hubiera estado realmente unido a Jesús, Jesús hubiera crecido y Juan Bautista también hubiera crecido. Pero el hecho de que Juan diga que él debe crecer y yo debo disminuir, está mostrando claramente dos caminos opuestos. Aquí podemos comprender que Juan Bautista no tenía fe en Jesús como el Mesías. En Mateo 11:3, diciéndole, ¿eres tú el que ha de venir o estamos esperando otro? Con el tiempo, Juan Bautista empezó a alejarse de la providencia de Dios y empezar a hacer cosas que estaban fuera del ideal de Dios. Finalmente él es encarcelado y sentenciado a ser decapitado. En sus últimos días, Juan Bautista manda a sus discípulos para decir estas palabras a Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Esto muestra realmente que Juan Bautista hasta sus últimos días vivió con dudas de que si Jesús era el Mesías. Podemos entender entonces que Juan Bautista fracasó en su misión de ser la persona que una al pueblo judío con el Mesías. Él solo dio testimonio de Jesús cuando estaba inspirado. Inmediatamente después, él debería haber seguido a Jesús, pero vemos que él tomó un camino totalmente contrario. En Mateo 11:5, los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos están limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son predicados, y a los pobres son predicados el Evangelio. Estas son palabras de Jesús. Es la forma como Jesús responde a esa pregunta, si Él es el que debe venir o deben esperar otro. Jesús le dice, vean estos milagros. Los ciegos ven, los cojos andan. Entonces, Él está diciendo de una forma indirecta, ¿quién más puede hacer este tipo de milagros sino el Mesías? Mateo 11:11. En verdad os digo que entre los que han nacido de mujer, no apareció otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Esta es una declaración muy fuerte de Jesús. Cuando sus discípulos de Juan el Bautista retornan, entonces Jesús dice estas palabras. Realmente, Jesús, tenía una gran esperanza en Juan Bautista, porque Dios había preparado a este personaje con muchas señales y milagros para que el pueblo pueda unirse. Así que Juan el Bautista tenía esa misión de seguir a Jesús. Imagínense esta situación. Jesús realmente amaba y sentía realmente una esperanza al ver a Juan el Bautista como un hermano mayor que tenía fe en Dios, que llevaba una vida de devoción, de fe. Pero en este momento, esta persona dio la espalda a Jesús. Es ese sentimiento de cuando uno se siente traicionado. Ese es el corazón que Jesús tuvo. Y por eso Él dijo estas palabras. ¿Por qué? Muchos profetas surgieron en la providencia de Dios. Y todos estos profetas hablaron acerca del Mesías, de la llegada del Mesías. Pero ninguno de ellos vivió contemporáneamente con el Mesías. Así que ellos cumplían con su trabajo. ¿Quién realmente tuvo la gran oportunidad de vivir en el mismo tiempo que Jesús? Era el profeta Juan el Bautista, el que podía dar testimonio del Mesías de forma directa, en vida. Lastimosamente,
teniendo esta posición tan importante, él fracasó en esa misión. Por eso que Jesús dice que en el reino de los cielos, el más pequeño es Juan el Bautista. Así que la incredulidad de Juan el Bautista llevó a la crucifixión de Jesucristo. Esta es una conclusión que podemos llegar entendiendo todos los aspectos hasta el momento. Comprendamos finalmente el sentido en que Juan Bautista era Elías. ¿Por qué? Podemos decir, y Jesús lo dijo, que Juan el Bautista era Elías. En Lucas 1:17, e irá delante de él en espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Comprendamos, de acuerdo a los principios de la creación, que Elías ascendió al mundo espiritual. Nadie volvió del mundo espiritual con un cuerpo físico. Nosotros conocemos que existe la providencia de la resurrección por retorno, que quiere decir que Elías no había completado su misión en vida. Él debe volver espiritualmente a trabajar con una persona similar a él, con la misma misión, y este era Juan el Bautista. Así que Elías espiritual descendió al mundo físico para trabajar con Juan Bautista, siendo Juan Bautista como el retorno de Elías. Así que Juan el Bautista y Elías compartían una misión idéntica. Juan el Bautista fue la segunda venida de Elías. Ya para finalizar, vamos a entender nuestra actitud hacia la Biblia. Lastimosamente, la humanidad hasta estos días vive en una ignorancia e incredulidad sobre estos puntos. La razón es que hasta ahora hemos leído la Biblia solo desde el punto de vista de que Juan el Bautista fue el más grande de todos los profetas. Debemos abandonar entonces la actitud convencional de la fe, que nos hace temerosos a la hora de cuestionar la búsqueda de la verdad. Realmente, si nosotros deseamos conocer la verdad, podemos sumergirnos en la oración y seguro Dios nos va a guiar a esta providencia. Finalizo con el versículo Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Son palabras de Jesús. Es por eso que debemos tener una actitud de fe correcta en espíritu y en verdad. Agradezco el tiempo que se han sacado para escuchar esta videoconferencia y espero que a través de esto ustedes hayan encontrado respuesta a esas preguntas que tienen. Muchas gracias.